Bueno, buenas noches, profesora, compañeros. Vamos a presentar aquí nuestro trabajo colaborativo para el escenario 5, la semana 5 de nuestra clase de persistencia y datos transaccionales. Aquí se nos está pidiendo esta semana básicamente trabajo con nuestra base de datos. En este caso, pues se nos recomienda dentro de la guía, tenemos como un manual de instalación de la base de datos de Oracle, la versión 18C Express. Tenemos como una guía muy rápida de instalación de esta base de datos, algunos de los permisos, eh, la cual utilizamos para montarla dentro de nuestro sistema operativo Windows, que es en el que estamos trabajando en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta eso, nosotros hicimos montaje. Aquí podemos ver la base de datos que nosotros estamos corriendo. Como nos damos cuenta, es Oracle Database 18C, la versión 18C Express Edition. La utilizamos, bueno, trabajando sobre la guía. Aquí se nos dan como indicaciones para crear un usuario que se llama Poli001, trabajando en un table space particular, y algunos de los permisos que vamos a asignarle a su usuario. Entonces nosotros tenemos por aquí nuestra herramienta de Oracle SQL Developer. Tenemos por aquí algunos de esos comandos que se nos recomendaron en la guía correr. Algunos de estos son pues para tener permisos de creación de tablas, permisos de ingresar, de almacenamientos, es decir, de inserciones, de crear vistas, aunque no lo utilizamos en este caso, bueno, etcétera. Ahora vamos a hablar más bien un poco de lo que se nos está pidiendo en este trabajo. Para este trabajo se nos está postulando o se nos está planteando una base de datos, un modelo lógico en el que están hablando de puede ser un sistema de recursos humanos, es como un histórico en el que se va a apoyar nuestro equipo de recursos humanos como para llevar unas estadísticas de los empleados, del histórico, digamos, el histórico que vendría siendo como los registros de retiros, de ingresos, de pronto de cambios de cargo de los empleados. Todo eso lo podríamos tener dentro de este sistema. ¿Qué tenemos aquí? Es como les mencionaba, un modelo lógico, lo cual pues no, digamos, no está aterrizado completamente de manera más abstracta, por decirlo, la cual ya lo tendríamos en el modelo físico. Lo que hicimos nosotros fue coger ese modelo lógico, crear como un segundo modelo lógico, apoyándonos en esta herramienta de Workbench, modificando algunas de las cosas que están ahí, de pronto poniendo, por ejemplo, relaciones que hacían falta, por ejemplo, en el histórico para poder relacionar la cantidad de empleados, cambiando algunas nomenclaturas, bueno, diferentes cosas que nos pueden ayudar a nosotros a cumplir ese objetivo de tener nuestro histórico de registro de usuarios. En general, ¿qué tenemos aquí? Digamos que para empezar de lo más pequeño a lo grande, tenemos una tabla, digamos, o un sistema de localización que se encarga de contener una dirección, una ciudad y un país. ¿Cómo lo hacemos? Se está haciendo a través de una tabla país que implícitamente está relacionada dentro de la tabla de ciudades, por lo cual al llamar la tabla de ciudades podríamos saber directamente de qué país es esa ciudad. Igual en la parte de localización, al tener una dirección sabemos de qué ciudad pertenece esa dirección, por ende el país. Todo esto lo utilizamos para llegar a nuestra tabla de departamentos, que no es más como que el departamento de la empresa. Nosotros vamos a trabajar esto como si fuese una empresa que está regada por toda Colombia. Entonces vamos a tener de pronto el departamento de recursos humanos, no sé, en Medellín, el equipo de tecnología o desarrollo en Bogotá, y así sucesivamente. Entonces podemos utilizar este sistema para estos casos. Tenemos acá unos cargos que no son más que los roles o cargos que puede tener como un empleado particular. Entonces aquí tenemos de pronto, no sé, cosas como secretarias, cosas como desarrolladores, como jefes, CEO, bueno, todo eso está aquí. Podemos ir después a la tabla de empleados ya relacionando esas pequeñas cosas. Entonces vemos que hay datos muy básicos del empleado, sueldo, fecha, bueno, nombres, una identificación, y tenemos un cargo asociado que ya hemos creado previamente, y tenemos un departamento para el cual trabaja esa persona. Por ende, ya sabemos que sabiendo el departamento de un empleado, sabemos de pronto para qué ciudad y país, en qué ciudad y país está trabajando, dada su localización, ¿no? Y por último, lo que vamos a tener es un histórico que va a relacionar los departamentos, los empleados y los cargos dentro de un registro
puede decirse, de historia de un determinado empleado, ¿no? Eso es así como el modelo que nosotros planteamos. Ahora, ya poniéndolo en código, creamos este script basados en ese modelo lógico que estamos viendo hace un momento. Esto va a aparecer en el documento y plasma exactamente lo mismo, no hemos cambiado nada. Nos damos cuenta que este código que hemos creado y corrido acá, nos ha generado el modelo relacional, que es igual al que estábamos viendo. Esto ya es el modelo físico, pero es igual a ese modelo lógico que estábamos viendo aquí, ¿no? Es tal cual, lo mismo. Tenemos algunas diferencias de pronto gráficas, pero significa exactamente lo mismo. Ya varía de diferentes versiones de motores. Listo, y ya para adentrarnos en la parte de las tablas, nos ha creado esas tablas, ese script, empezando de pronto por la tabla de países y ciudades. Tenemos aquí algunos países, Colombia, Perú, Estados Unidos, que hemos creado con una identificación al azar que hemos creado del 1 al 5. Puede ser aquí una identificación que nosotros, de pronto un ID de país que existe, pero lo dejamos aquí para efectos del ejemplo. La ciudad relaciona a esos países aquí. Como nos damos cuenta, el país 1 era Colombia, el 3 era Estados Unidos. Entonces Bogotá, Medellín y Cali pertenecen a Colombia, Washington y Manhattan pertenecen a Estados Unidos. Tenemos también la tabla de localizaciones, que no contiene más que esa ciudad. Entonces tenemos aquí unas direcciones al azar, algunas ubicadas en Bogotá, otras en Medellín y otras en Cali. Como les mencionaba, nuestra empresa supuesta está regada por toda la ciudad, entonces vamos a tener como estas diferentes localizaciones. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Ya en nuestro aparte de departamentos. En los departamentos tenemos aquí las localizaciones, como nos damos cuenta, Bogotá, Cali, Medellín, y tenemos los departamentos. Entonces recursos humanos estará en Bogotá, financiero se encuentra en Medellín, marketing está en 3, creo que era Cali, si era Cali, y así sucesivamente. Tenemos nuestra tablita de cargos que contienen esos cargos y como un registro del sueldo mínimo y máximo. Creamos unos cargos muy generales, CEO, secretario, desarrollador. Bueno, creamos 5 cargos. De hecho, creamos 5 registros para cada una de estas tablas. ¿Dónde lo vamos a reflejar? En nuestra tabla de empleados. Nosotros aquí tenemos un cargo, aquí está, uno de esos cargos que creamos, creo que el uno era secretaria. Por ejemplo, Jacinto Ruiz va a ser un secretario de la empresa. Tenemos asignado un departamento, el uno era Bogotá, entonces él se encuentra trabajando en Bogotá, en la parte de recursos humanos, efectivamente. Entonces es un secretario de recursos humanos, tenemos su correo. Bueno, una de las cosas importantes aquí, tenemos una fecha de nacimiento que nos damos cuenta es que creamos pues nuestro sistema con los tipos asignados ya de una vez, por lo cual pues podemos, por ejemplo, para el campo de fecha seleccionar, esto es de tipo date, entonces podemos seleccionar la fecha y se nos aparece como esta interfaz de fecha. Para los enteros o estos registros de salarios hemos creado de tipo number hasta de 10 caracteres, o de 10 unidades, entonces podríamos crear, pues creemos que es suficiente para esta base de datos, para contener los sueldos, igual las comisiones. Para los nombres varchar hasta 100 caracteres tenemos creado. Bueno. Y claramente para las IDs o las primary key tenemos tipos de datos integer. Por último, el histórico. Tenemos aquí lo mismo, una fecha de retiro en caso de que se haya retirado, si no es opcional. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar a empleados es que, por ejemplo, el gerente, no siempre todos van a tener un gerente de pronto asociado, o sí, por decirlo, su jefe. Entonces en este caso pues elegimos, por ejemplo, solo un usuario ficticio, es decir, que es el 1. Entonces en este caso Jacinto Ruiz sería el jefe de Pedro Armero. Y en ese histórico tenemos lo mismo, los tipos de datos aquí seleccionados, fecha de retiro en caso de que esté retirado. Por ejemplo, nuestro empleado número 2 nunca se retiró o no se retiró, tenía tal cargo. Si el empleado 2 tenía tal cargo, tenía asignado un departamento para el cual estaba trabajando, y podemos ver, por ejemplo,
Aquí que hay una actualización de registro y ese empleado cambió de departamento, es decir, de pronto tuvo un ascenso, tuvo un cambio, pero ya se fue de la empresa. ¿No? ¿Cómo hemos creado los registros? Pues a través de esta herramienta, insertar row. Por ejemplo, en este caso vamos a crear una nueva. Vamos a hacer lo mismo para el caso de, por ejemplo, el empleado número 4. Entonces, pongamos aquí nuestra ID ficticia, pongamos cualquier fecha. Puede ser julio del año, de años atrás. Listo. De pronto que cambio de cargo, también puede ser. Cambio de departamento. Y como ya decidió retirarse. Entonces, este era el empleado 4. Y de esta manera actualizamos, vemos aquí que que ha ingresado con éxito. Este es el query que nosotros podríamos usar. Podemos hacer esto de manera manual también a través de este query. Listo, de esta manera está funcionando. Entonces esta es nuestra entrega para este escenario, y el resto de cosas pues quedan añadidas en donde se encuentra el documento de entrega. Muchas gracias.